Continuamos con el informativo y en esta oportunidad damos la bienvenida nuevamente al espacio de entrevistas en piso, hoy con una visita muy especial, con alguien que podría llamarlo, que estuvo en esta casa, que nació también en esta casa, es productor, director coloniense, desde 1997 radicado en Chicago, Estados Unidos. Bienvenido, Ricardo Islas. Gracias, Mildred, gracias por tenerme. Por favor, gracias a vos por la visita. Una visita que prácticamente podemos decir que es anual, estás todos los años aquí por Colonia visitando a tu familia y también haciendo dirección y haciendo producción. Sí, trato de venir una vez al año por cuestiones personales, pero siempre tenía yo en mente, como dijiste, el plan de producir aquí. Y desde hace un año atrás ese plan se hizo realidad, un poco más temprano de lo que yo pensaba, lo cual es bueno. Y entonces el año pasado filmamos algo y este año estoy aquí de vuelta por la misma razón. Bien, el año pasado en entrevista en Canal 3 dimos cuenta, fuimos a la Arenisca, estuvimos ahí en el backstage de lo que era un corto en el marco de una película denominada La Redada que se presentó en el Centro Cultural Bastión del Carmen, a sala llena. Contale a la gente, bueno, ahora que el producto ya está terminado, ¿qué evaluación tenés de todo eso? No, fue no solamente el estreno que estuvo, como dijiste, sala llena, fue realmente como una especie de gran reencuentro con el público de Colonia como público, ¿no? Yo no había tenido esa experiencia desde la última vez que presenté una película aquí, probablemente, porque mi memoria no es tan buena, en el Cine Estela en los 90s, o sea, hace un rato, ¿no? Hace un rato. Y sí, no, estuvo bárbaro, pero no es solamente el tema de traer la película terminada, sino del proceso en sí de haberla hecho y con quiénes la hicimos. Porque el haber vuelto a filmar en Colonia con prácticamente miembros, o casi todos los miembros del mismo elenco con el cual filmamos aquí en Canal 3 en 1985, casi 40 años más tarde, fue increíble. Fue realmente una experiencia emocional, religiosa. Por eso digo que sos parte de esta casa, porque tus inicios también, digamos, estuvieron involucrados no solo con el medio de comunicación en sí, sino también con el lugar físico de lo que era en el entonces Canal 3, en el centro. Totalmente. O sea, ¿cómo era aquella época? ¿Cómo llegabas? Bueno, yo llegué a Canal 3 muy temprano, estoy hablando del 82, yo tenía 13 años. Y yo fui con un guión de media hora que llamaba Posesión, y lo presenté al guión y era muy chico yo, y me mandaron para la casa de vuelta. Pero después regresé 3 años después, estamos hablando del 85 más o menos, cuando yo ya tenía 16 años, ya tenía bigotito acá y todo, entonces ahí sí me escucharon. Y yo siempre voy a estar agradecido de que me hayan escuchado, porque yo no estoy seguro que hubiera pasado con mi carrera de no haber sido, porque Eber Fripp, que era el director de los dos canales, el 8 de Rosario y del 3 de acá de Colonia, él, para la sorpresa de todo el mundo, dijo sí, ¿no? Él dijo, mirá, si conseguís 10 avisadores, me lo puso a mí eso, ¿no? Si salís a la calle y conseguís 10 avisadores, la hacemos. ¿La filmamos? ¿Y lo conseguiste? Sí, sí. Salí a andar por toda la ciudad, en la bicicleta, iba al Portón, yo qué sé, al Ideal, aquella tienda que había, y les hablaba de lo que iba a hacer, y la gente re bien. Otra Colonia también. Sí, sí. Y otra adolescencia, con 16 años, hoy en día, no sé qué tantos chicos con 16 años están apostando a proyectos así tan grandes. Yo no sé, yo era un inconsciente, entonces yo no sé realmente si en aquella época tampoco había muchos, pero y la palabra inconsciente yo sé que da gracia, pero de alguna manera es real, porque mi mentalidad era esta, yo me sentaba todas las tardes a mirar área informativa, así se llamaba el informativo de esa época. Y yo veía que había imágenes, suponete que si alguien le hacían una nota a alguien en la calle, como cuando fuiste vos a la Arenisca, y mi mentalidad era muy simple, era, si estoy viendo eso en televisión, quiere decir que hay una cámara y hay micrófonos, por lo tanto se puede hacer una película, punto, no había otro razonamiento. Y por eso fui al canal, no había otro lugar a donde ir, no era Radio Colonia para hacer una película, ¿no? Entonces fui al canal y con esa cosa en mente, y cuando me dijeron salí a buscar avisadores, los salí a buscar sin jamás pensar que me podían decir que no, y me dijeron que sí. Yo creo que es contagioso cuando uno va y habla con pasión, ¿no? Y entonces regresé al canal, les dije, mire, conseguí 20, no conseguí 10, conseguí 20. Pero es verdad, había 20 personas 20 comercios que apoyaron, y Eber cumplió su parte del trato. Y aparecieron con camionetas de Canal 8 y con José, y fueron al Rowing, que era la locación, y así salió la primera película. ¿Cuál fue esa primera película? La primera película se llamaba Posesión, era un corto de media hora, que era un robo del exorcista, básicamente.
pero resumido en media hora. Derechos de autor. No, sí, en esa época yo era chico y no había vivido nada, entonces yo lo que hacía era producir lo que veía. Claro. Bueno, así aprenden, muchos músicos aprenden imitando a los Beatles, otros imitan a las primas y no les sale tan bien, pero yo quería, ¿no? Entonces yo había crecido viendo cine de terror en Canal 13 con Narciso Ibáñez Menta, Viaje al Inesperado, los 80s y demás, y otras cosas parecidas, y yo lo que quería era hacer algo así. Entonces, bueno, hice ese corto de media hora, se filmó en el Rowing, todos bastante largo para hacer corto, igual. Sí, eso es verdad. Eso es correcto. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Normalmente cuando alguien hace un corto, ya sea que sea estudiante o simplemente que tiene ganas de hacerlo, se tira algo de 5 o 10 minutos. Es correcto. Pero yo, es lo que te digo, yo crecí mirando La Dimensión Desconocida. Y está esa estructura de media hora, ¿no? De que introducir los personajes, la trama viene inmediatamente y el desenlace en el último acto. Siempre son 3 actos, ¿no? Y con esa estructura mental, pero siendo inconsciente de todas formas, escribí el guión. Y Canal 3 lo produjo y vamos arriba. Y salió al aire. Todo. Salió al aire el 26 de marzo de 1986. ¿Y te acordás la respuesta de la gente? Totalmente. O sea, la respuesta, a diferencia de lo que pasó ahora en el Bastión, donde uno se sienta ahí con el público y lo ve, la respuesta es muy indirecta, porque hacer televisión es al otro día, y más en una época que no había internet, no había redes sociales, la respuesta es que te paren, y que te digan, te vi en televisión y cosas así, ¿no? Pero hubo una respuesta, al punto de que las siguientes 2 películas también las hicimos con el canal. Y si no hubiera habido una respuesta, Ever probablemente hubiera dicho no. Pero dijo sí. ¿Y cómo se conseguían los actores en aquella época? Porque también había un poco de inconsciencia y de querer jugar un poco con lo que era la imagen. Bueno, ya había en Colonia establecidamente, aunque nadie estuviera haciendo ni cine ni televisión de ficción, sí había una comedia municipal. Era originalmente la comedia municipal, estamos hablando de la época todavía, ahí entre el final de la dictadura y el comienzo del gobierno democrático, había una comedia municipal que era un poco más rígida, como todo en esa época, dirigida por Ángel Arteaga, que era un tipo que venía del mundo de la zarzuela. Y entonces daba clases dentro de la Casa de la Cultura. Y yo, que le tenía y le tengo pánico al teatro y jamás me podría subir a un escenario a actuar, me inscribí como en clases de actuación con Arteaga, nada más que para hacerme amigo de actores. Yo sabía que estaban ahí, los veía como público, pero no había ninguna forma de acercarme a ellos que no fuera meterme con ellos, y me metí. Y así fue como conseguí los actores. Por eso es Beatriz Rossi en esa época, Fanny, todos ellos eran parte de la comedia, y así fue como lo fui conociendo. Muy conocido también como Frankenstein, Pleniluño, todo más o menos siempre en el rubro del terror. Sí, ¿Por qué el terror? Yo decía el otro día que, y estoy convencido de eso, es una especie de inmadurez. Una cosa un eterno adolescente, sí, digamos. Sí, es como que siempre estoy tratando de satisfacer al niño que fui. Y como niño, a mí me gustaba el terror, pero creo que a muchos niños les gusta el terror. Solo que algunos se curan y otros quedamos así, ¿no? Entonces, yo cuando era chico, mi padre me contaba de películas que él veía en el cine, por ejemplo. Películas que yo no podía ver por una cuestión generacional, pero las imaginaba, y a veces la imaginación es más que lo que ves, ¿no? Hablamos de Drácula, Frankenstein y todo eso. Y luego lo que te comentaba hace un minuto, que es, yo crecí viendo los ciclos de Viaje al Inesperado de Narciso Ibáñez Menta, de los sábados a la noche, y eso a mí me alimentaba la mente. Yo quería hacer eso. Eso es lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Y cómo llega aquel Ricardo Islas autodidacta de un pueblo pequeñito, un pueblo, sí, porque no éramos, no se puede decir que fuese una ciudad, por lo menos en algunos términos, a el Ricardo Islas de hoy, radicado en Estados Unidos, un país que imagino yo, porque realmente no he estado ahí, con mucho avance tecnológico y con más fácil acceso a lo que pueden ser los elementos necesarios para la producción, dirección y edición de una película. ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento rompiste y dijiste, no, tengo que ir a más? La verdad, siempre es una colección de inconsciencias. Es verdad, porque lo que pasó fue que después de que hice las películas con Canal 3, hubo todo un periodo, todavía estando aquí, de cine independiente, donde lo que yo hacía, como yo trabajaba en Canal 3, trabajo de aquí, de Master Control y demás, lo que yo hacía era de noche, venía cuando el canal estaba cerrado y editaba de Cayetano, editaba las películas, pero yo las películas esas ya las filmaba con cámaras independientes, eventualmente mía, ¿no? Y una de esas películas, que la filmamos en Rocha, que se llamaba Mala Sangre, la envié a un festival de cine de Chicago.
La inscribí en ese festival de cine. Y me mandaron una invitación. Me invitaron a mostrarla, mandaron el pasaje de avión, la estadía de hotel, todo, y la visa, todo, y me mandaron para allá a mostrar la película. Y estando allá conocí una pequeña colonia, porque siempre ha sido pequeña, de uruguayos, incluido un hombre que era director de un periódico hispano muy famoso en todo Estados Unidos, que se llamaba La Raza Newspaper. Y él vino a ver la película, después me invitó a comer a su casa, uruguayo, ¿no? Me invitó a comer a su casa además y me dijo, ¿por qué no te venís para acá? Fue una cosa así, me dice, si veniste de una mano. No me dio una gran mano cuando fui, medio que quedé un poco tirado, pero le agradezco igual muchísimo que me hizo la invitación, porque me permitió dar un salto que capaz que si no, no hubiera dado, o probablemente no habría dado. Pero no lo dudaste demasiado tampoco. No, no lo dudé mucho. Lo único que me hizo dudarlo fue que cuando regresé del festival, con esa invitación y yo pensando, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me tiro para allá? Y estaba en esas cuando gané aquí el primer festival del FONA que hubo en el Uruguay, el premio FONA, que nos dieron a 3 directores uruguayos, yo fui uno de ellos, y eso venía con $50.000. Entonces lo llamé a este hombre de allá de Chicago y le dije, mira, se me atravesó esto, que no está nada mal, déjame cumplir con esto primero, terminar esta película y luego regresar. Por eso el festival fue en el 95, pero yo no me movía ya hasta el 97. Tuve ese interim ahí. Entonces fueron un montón de cosas que pasaron al mismo tiempo que tampoco me dejaron pensar mucho. Se dieron muy rápido, fue todo muy loco casi. Por eso es un cúmulo de inconsciencias. Un cúmulo de inconsciencias. Y me tiré al agua, como te dije, quedé medio tirado allá por un tiempo, hice de todo, incluido cuidar autos de noche en la nieve, de todo hice. Pero no duré mucho, no me puedo quejar, no me fue mal, no pasó mucho tiempo antes de que un colombiano que estaba produciendo una novela, según él, no era una novela, pero él pensaba que sí, me dijo si no me animaba a trabajar con él en eso, y entonces agarré las riendas primero ayudándole, después escribiéndola y después dirigiéndola, y cuando quise acordar, el tipo me estaba pagando un sueldo y yo estaba haciendo lo mío, y de ahí para adelante sí ya agarré trabajo en televisión y seguí. Eso te iba a preguntar, hoy en día, ¿dónde trabajás específicamente? ¿Allá? ¿Cómo se maneja? Por 20 años, casi 20 años, fui productor de televisión. Empecé haciendo segmentos afuera, de campo, después empecé a editar, después me subieron a productor, después productor ejecutivo, y entonces hice toda mi carrera en televisión. No me fue mal, no me puedo quejar, varias nominaciones de Emmy, ganamos uno, todo bien, todo muy lindo. Esa es mi carrera profesional, digamos. Bien, no me puedo quejar. Y después... la pasional. Sí, esa es la parte... La profesional, y ahora la pasional. Claro, pero yo siempre al costado seguía haciendo lo que me interesaba hacer, que no lo podía hacer en un canal. El canal donde yo trabajaba era como una especie de equivalente del Sodre de aquí. No podías ir a editar de noche de Cayetano. No, bueno... Hubo 2 películas que me edité de noche de Cayetano. Bueno, no importa. Prescribió. Totalmente prescribió porque el canal ya no existe. Lo que te iba a decir es que el canal eventualmente se vendió. Entonces yo tenía clientes dentro del canal y me fui con uno de ellos y hasta el día de hoy yo sigo trabajando para una asociación de abogados y de jueces que es la más vieja de Estados Unidos, y lo que hago es todos sus medios. Todo lo que sea medio, programa de cable, todo lo demás, eso lo superviso yo, lo hago yo. Esa, como decía, esa es mi carrera profesional. Pero al costado, siempre, desde que llegué, mi pasión sigue siendo hacer cine independiente y es lo que hago. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de la redada que se presentó, como decíamos, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, que, bueno, plantean, estuvimos allí presentes, la vimos. Me gustó que al finalizar dijiste que querías tratar otros temas más allá de lo que es el género del terror, en el marco de eso plantear temas de migración, temas de abusos, temas de rituales. ¿Cómo surge la elaboración del guión, por ejemplo, de lo que es esa película? Bueno, eventualmente lo que pasó fue esto. Yo escribí, después de la pandemia, me planteé un verano escribir 10 capítulos de media hora para hacer una serie de antología, o sea, historias completamente independientes. Los escribí a los 10 ese verano, estuvo bueno, me gustó mucho la experiencia de simplemente sentarme a escribir. Y después de que los tuve escritos dije, los voy a empezar a producir de a poco, pero me di cuenta de que producir 10 capítulos de forma independiente de un tirón me iba a tener 2 o 3 años sin tener nada terminado que presentar. Y eso no es bueno para la carrera de nadie, sobre todo independiente. Entonces, al llegar a la tercera historia, me planteé, ¿qué tal si las envuelvo a estas 3 en una película de antología? Y ya en el futuro, cuando tenga más, ahí lanzo la serie.
¿Okay? Entonces así fue como surgió La Redada. Dije, quiero crear una historia que de alguna manera sirva como hilo conductor para estas 3 medias horas o 3 capítulos de 20 minutos. Y sí, las historias, como son independientes, tratan con temas que el terror no es que sea una excusa, es el género que me gusta, pero el terror es el conductor. Pero de fondo hay temáticas sociales que a mí me interesa explorar, que tienen que ver con abuso doméstico, abuso sexual contra los niños y cómo se trata a los inmigrantes, que yo creo que es muy importante presentar esas temáticas y a veces, puede que me equivoque en este juicio, cuando uno hace una película solamente de eso, va a capturar un público más chico, el que se sienta a ver películas de contenido social. Pero si uno mete ese contenido dentro de una película de un género tan popular como el horror, va a atraer ojos que de otra manera quizá no se hubieran sentado a verlo. Y bueno, tú estuviste ahí un momento en que una señora muy correctamente se levantó y quiso hacer una defensa de la iglesia y demás, y esa es la clase de conversación que a mí me interesa crear con el cine. Es verdad que cuando yo estaba acá lo único que hacía era copiar a El Exorcista o a Drácula, pero eso porque tenía 18 años, ¿no? Pero entonces ahora que ya pasé yo mismo por ser inmigrante durante 30 años y por muchas cosas personales que la vida de un inmigrante que son difíciles y demás, entonces tengo una perspectiva diferente y trato de volcar en casi todas o prácticamente todas mis películas un poco de eso. Bien, llama la atención también que en todas tus películas siempre hay una actuación tuya, sos el Quentin Tarantino nuestro. No, la verdad, durante un tiempo estando allá, dejé por completo de actuar porque estaba tan preocupado de lo que pasaba detrás de cámara y como mencionaste antes, hay tantas tecnologías nuevas que sentí que mi atención tenía que estar enfocada ahí. Pero después me pasó algo que hace unos viajes atrás, y creo que estuve contigo en ese viaje aquí también, yo vine a hacer como actor, y me llenó de sorpresa eso, una película que se llamó El morir la matiné, que se filmó en Montevideo. ¿Ah? Una película hecha aquí. Y entonces eso me devolvió el gusto por actuar. Yo ya lo había dejado. ¿Okay? O sea que en realidad no en todas mis películas que he hecho ya actué. De hecho, en la mayor parte no actué. Pero a partir de eso que ocurrió justito antes de la pandemia, en 2019, principios del 20, que hicimos esa película, y el hecho de que gente que yo ni sabía que yo existía para ellos, me hayan llamado a Estados Unidos, vení para acá, queremos que seas el asesino de la película, me despertó el bicho otra vez, ¿no? Me despertó el indio. En La Redada tenés un rol muy importante. Sí, no voy a spoilear. Está bien, es pequeño, pero es un poco, pequeño, pero no tan pequeño. Sí, es un poco lo que te decía. Cuando yo escribí La Redada, yo estaba pensando en hacer el papel del agente principal de inmigración. O sea, el que tiene varias escenas durante toda la película. Y luego, por esas preocupaciones que siempre tengo de no faltar detrás de cámara en lo técnico, decidí tomar un papel más chico, ¿no? En la película que estoy filmando ahora, por ejemplo, no tengo un papel más grande, pero es porque la productora me lo pidió. Pero es muy difícil. ¿Te gusta actuar? Sí, me encanta. Me encanta. Yo, dentro de lo que es todo lo que yo hago allá, por fuera de mi trabajo, actuar es algo que hago también, pero no tanto para mis propias películas, sino para otras cosas. O sea, soy parte del gremio allá, entonces a veces me llaman para series, esas cosas, ¿no? Tipo Chicago PD, todo eso. ¿Qué es lo más difícil de poder crear un film de terror? Los fondos, me imagino yo, conseguir los fondos, pero además de eso. Sí, bueno, yo trato de financiar mis propias cosas porque algo que yo creo que nunca podría hacer es dar vueltas durante 5 años para tratar de conseguir fondos, que es lo que a mucha gente le toca hacer. Yo no tengo esa paciencia, por eso prefiero trabajar con un poco menos de plata, pero no tener que esperar. ¿Ya? Entonces, yo no te diría que para hacer cine de terror, en mi caso al menos, lo más difícil son los fondos. Creo que lo más difícil a veces es conseguir el elenco correcto. Porque es más fácil para actores poder encarnar la historia de una persona que está atravesando un divorcio, ¿ya? Que nos podemos todos más o menos imaginar que se siente, que decirle a un actor, ahí viene una momia que salió del sarcófago y que te va a matar. Se requiere de un nivel de experiencia, de imaginación y concentración que un actor que no tenga una experiencia constante en el set quizá no va a tener, aunque tenga el talento, no va a tener la experiencia, no va a estar fogueado. Entonces, claro, los actores que tienen experiencia y están fogueados están trabajando en Hollywood. Y los demás hacemos lo que podemos. Bien. Estos días vas a estar grabando escenas de qué película. La película nueva se llama Sangre de mi sangre. No es un proyecto mío originado por mí, a pesar de que yo lo escribí. Es de una productora, actriz colombiana que se llama Jenny Sánchez, que ha trabajado conmigo en varias películas desde los 90s, y ella se aproximó a mí con esta historia.
hicieron un intento de escribir un par de guiones, no funcionó bien, al final terminé escribiéndolas yo y la estoy dirigiendo y ahí sí estoy actuando también en un papel más grande, lo cual es un poco un reto, porque estoy haciendo las dos cosas, dirigiendo y actuando. Pero bueno, ahí vamos, ya filmamos en Colombia una semana, estamos filmando ahora ya en Chicago y en otras partes de Illinois. Esta semana que estoy aquí en Colonia estoy filmando partes que tienen que ver con Colonia, con actores de aquí, y luego me regreso allá y tenemos planeado terminar de filmar para para mediados de septiembre. Que no va a ser terror, me decías recién. No es terror. Rompés con la regla. Hacía falta que viniera alguien de afuera para que me dijera hacer otra cosa para que no haga terror. No, no es terror, a pesar de que hay escenas que son un poco cruentas, y hay escenas de muerte y demás, pero no, es un tipo thriller, tipo suspenso, de los que estaban de moda en los 70, tipo teoría de conspiración, cuando el Estado te está mirando todo el tiempo y demás, ¿no? Bien, bueno, muy ayornado la época también. Sí, totalmente. No deja de... Totalmente. No estamos lejos de la realidad. No, para nada. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por la visita y ojalá que te tengamos todos los años acá, también mostrando no solo la ciudad, sino a los actores que tenemos, que son una maravilla. Muchísimas gracias por tenerme. Gracias a ti. Era Ricardo Islas, para quienes recién se suman al informativo. Nosotros hacemos un nuevo corte y a la vuelta retornamos con más información.